Hola, mi amigo querido, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy iniciamos una nueva semana de retos, de desafíos, el tener que enfrentar pues rutinas diarias, entrar a la monotonía de nuestras responsabilidades, donde necesitamos paciencia, fuerzas, vamos a enfrentar algún tipo de desafío, de riesgos, pero qué bueno es saber que tú y yo tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios amante, a un Dios poderoso, a un Dios que apareja caminos para nosotros, pastos verdes, nos, como dice el Salmo, ¿no? Nos lleva y nos guía por pastos verdes y nos lleva hasta aguas de reposo. Confío en Dios en que Él lo hará porque Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él no cambia, eso lo dijimos ayer. Dios no cambia, Dios no cambia. ¿Y sabes qué es lo lindo? Saber que Dios es amor y que por lo tanto entonces su amor es para siempre. Y lo derrama día a día para tu vida y para mi vida. Y es precisamente de eso que queremos hablar el día de hoy. En esta mañana quiero presentarte lo que el autor allí en la parte del lunes menciona como uno de los principios, para mí el más importante, el principio más importante de interpretación bíblica es el amor de Dios. ¿Ok? Uno de los conceptos más distorsionados por el pecado ha sido precisamente eso, el amor de Dios. De hecho, es la razón por la cual esa visión distorsionada por el egoísmo, por el orgullo, nos lleva precisamente a concebir el amor desde una perspectiva que se centra en nosotros mismos. Por naturaleza somos así. Nos centramos en nosotros mismos, en nuestro bienestar y no en el bienestar de los demás. Entonces, esta distorsión definitivamente afecta profundamente la comprensión del carácter de Dios y por ende también afecta nuestra interpretación de la profecía bíblica. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso que usted dice con el tema de la profecía bíblica? Pues mucho. Si nosotros queremos entender correctamente el mensaje profético de las Escrituras, debemos empezar por comprender el amor de Dios como el principio rector del gran conflicto y como la base del actuar divino a lo largo de la historia. Por eso yo dije desde un principio de la primera lección, cuando le di allí una mirada rasante y general, de que no estaba muy distinta la lección del trimestre pasado a esta lección. Porque al final vamos a hablar mucho acerca del amor de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, fíjate, el amor es el tema central del gran conflicto. Ya tú sabes, y de eso hablamos un poco el trimestre pasado, que la guerra entre Cristo y Satanás ha girado en torno en la forma en que percibimos el carácter de Dios, el cual fue distorsionado, tergiversado por Satanás, que contaminó la mente de los seres angelicales, especialmente entonces presentando a Dios como un Dios intransigente, como un Dios tirano. Ahora, hay un pensamiento que el autor menciona este día de la hermana White, que se recoge en el conflicto de los siglos, la página 657. Y este pensamiento me pareció muy bueno. Fíjate cómo dice este pensamiento. El gran conflicto ha terminado. Es lo que queremos, ¿verdad? Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Entonces, este es el punto, fíjate tú, inicial y que
desencadena el gran conflicto y es el punto culminante de toda la historia bíblica, demostrar ante el universo que Dios es amor. Que Dios es amor como lo comprendía el universo entero en el principio antes de que el pecado entrara. Y esto es la historia bíblica. La historia bíblica es la historia de la redención, es la historia de la restauración. No puede haber restauración ni armonía perfecta y eterna hasta que no quede claro ante el universo entero que Dios es amor. Entonces, ayer hablábamos un poco del principio de la primera mención. Fíjate tú cómo la primera mención de la palabra amor que encontramos en las Escrituras, la encontramos en Génesis 22, del 1 al 13. Es una historia muy conocida. Allí es donde aparece por primera vez la palabra amor, específicamente en el versículo 2, cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, este es un momento crucial, ¿verdad? Este es un momento crucial porque allí vemos y se nos enseña que el amor en la Biblia está íntimamente relacionado pues con el sacrificio, con la entrega, con la obediencia. Abraham estaba dispuesto por amor y fidelidad a Dios a entregar incluso a su propio hijo. Estaba dispuesto, como lo dice Hebreos 11:19. Estuvo dispuesto a hacerlo porque él confiaba en Dios. No podemos nosotros hacer absolutamente nada si no hay una base sólida de confianza donde lo que hagamos por Dios o lo que hagamos o dejemos de hacer, pues va a tener que ver siempre con el concepto que tenemos acerca de a quién servimos y a quién amamos. Porque si tú dejas de hacer las cosas malas solo por el temor a ser juzgado por el mundo, por las leyes humanas o por ahorrarte problemas, eso está bien. Pero cuando tenemos un concepto realmente amplio donde la esencia de lo que yo hago o dejo de hacer es porque tengo un Dios que lo dio todo por mí, es porque tengo un Dios que se merece todo mi amor, lo que hago o dejo de hacer lo hago de manera genuina, espontánea y de una manera mucho más efectiva y permanente por los motivos correctos. Entonces, ¿cuál era o cuál fue el motivo por el cual Abraham estuvo dispuesto a hacerlo? Porque él confiaba en Dios. Y dice allí, pensando que Dios es poderoso, dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Así fue, pensando él que él lo podía levantar de entre los muertos, fue prácticamente lo que ocurrió. En un sentido figurado, allí Dios levantó de entre los muertos a su hijo Isaac. Ahora, él tenía esa confianza en Dios, pero más allá de esa confianza en el poder de Dios y en su amor, él hubiese obrado de la misma manera, aunque el sacrificio se hubiese consumado y Dios no lo hubiese resucitado. ¿Por qué? Porque él sabía que si no era en ese momento inmediato, pues lo haría después. Porque él sabía de que la muerte no era el fin. Pero ¿se dan cuenta ustedes de la capacidad de desprendimiento? Aunque tú sepas que hay una resurrección de entre los muertos, ¿sería fácil tomar esta decisión? Claro que no. Ahora, él estuvo dispuesto. Entonces, este acto refleja el amor de Dios, quien no solo estuvo dispuesto a entregar a su hijo, sino que de hecho lo entregó a su único hijo. Entonces, fíjate cómo luego hay un eco de ese mensaje o de la palabra amor ya en el Nuevo Testamento también. Y vemos cómo la primera mención en el Nuevo Testamento del amor lo encontramos siempre relacionado también con el Hijo. Allí en Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
En Marcos 1:11 dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22 lo vuelve a decir, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos los autores mencionan esta misma frase cuando entonces Dios declaró que Cristo Jesús era su hijo amado que le daba placer. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, estas declaraciones nos muestran que el amor de Dios se revela a través de ¿qué? De el sacrificio y a través de la relación con su Hijo. Así Dios mandó a Cristo Jesús a revelar su amor. La referencia más clara está entonces allí en Juan 3:16, que alude a esa historia de Abraham con Isaac. Así como Abraham estuvo dispuesto y no le negó a Dios a su propio hijo, Dios también no escatimó al suyo, como lo dice Romanos 8:32. Entonces, ¿qué podemos concluir en este día? De que el amor es la clave para la interpretación profética. Pues si las profecías no se interpretan a la luz del carácter amoroso de Dios, entonces se corre el riesgo, yo diría que hay absoluta seguridad de que vamos a distorsionarlas, creyendo entonces que pues el entender teóricamente las profecías nos coloca en una plataforma de privilegio y realmente no es así. Al distorsionarlas, vamos a caer en el legalismo. Al distorsionarla, vamos entonces a transmitir temor o imágenes erróneas acerca de Dios como un Dios vengativo. Las profecías, si bien muestran el juicio de Dios, pues también muestran sobremanera su paciencia y su deseo de salvar, su justicia redentora y eterna. Por eso, para nosotros comprender correctamente las profecías, debemos leerlas a la luz de la cruz, ¿ok? Desde el amor demostrado por Dios al entregar a su Hijo en la cruz y el amor de su Hijo Jesucristo de darse a sí mismo, ¿para qué? Para salvarte a ti y a mí. Entonces, la aplicación práctica de la lección de este día me parece maravillosa, ¿ok? Tenemos que manifestar ese amor abnegado de parte de Dios. Ya lo dice Filipenses 2:5-8, donde se nos llama a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo por amor. Primera de Juan 4:7-8, allí está el mandato. Nuestra misión dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que entonces, amar como Dios ama, no es un mero sentimiento, sino que es un acto de entrega, es una forma de vida que incluso puede implicar dolor, paciencia y sacrificio. Entonces, el amor de Dios no es, repito, un concepto abstracto, sino un principio activo que debe estar presente en nuestra vida. Un principio poderoso, un principio revelador. Es el tema por el cual debemos interpretar la historia bíblica, especialmente la de la profecía. Será mi tema ya en la gloria, como dice ese lindo himno. La historia de Abraham y de Isaac, de la que vamos a profundizar un poquito más mañana, pues nos introduce al verdadero significado del amor, ¿ok? Ahí está el principio de esa primera mención, una entrega completa, confiada en Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz es esa máxima expresión de ese amor, ¿ok? Y como concluye la historia del gran conflicto desde el átomo más imperceptible hasta el universo entero, todo declara Dios es amor. Y yo declaro hoy, Dios es amor. Yo siento que Dios me ama. Y todo lo que soy, todo lo que recibo, lo debo a Él. Es por Él. Por eso entonces intento, con mis fallas humanas, con mis errores, de vivir para Él. Vive para aquel que te ama. Que lo que hagamos, lo hagamos impulsado por el amor de Dios que nos constriñe. Que lo que hagamos, lo hagamos para Él. Cuando lo hacemos por Él y para Él, lo que hagamos será genuino.
será realmente algo que impactará la vida de los demás. Esa es la clase de amor que nosotros tenemos que experimentar en nuestras relaciones interpersonales y diarias. Y que esta sea la base sobre la cual nuestra vida gire. No se trata de ti, no se trata de que yo tengo que recibir para poder dar, tengo que ser amado para poder amar. No es esa la naturaleza del amor que encontramos allí demostrado en la cruz. Entonces, si no entendemos ese amor, tampoco vamos a entender el mensaje de toda la Escritura y de las profecías bíblicas. Ese es el mensaje de las profecías bíblicas. Significa que Dios no ha perdido el control. Sí, que Dios es un Dios de amor, es un Dios que tiene que juzgar, es un Dios que viene a restaurarlo todo y que, créeme, está Él por venir y un día todo volverá a ser como lo fue originalmente, y allí entonces yo espero estar por su gracia y por su amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti en esta mañana. Padre querido, bendice a todos nuestros amigos, a todas las familias, a cada quien que va a salir a la batalla de la vida en este día, a sus quehaceres. Bendíceles, acompáñales, a mí también, a mi familia. Quédate con nosotros y permite que tu amor nos constriña y sea la base sobre la cual se hagan todas las cosas. Gracias por estas enseñanzas que damos en tus manos. Confiamos en ti. Por favor, guíanos por el camino del bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero saludarte mañana con una reflexión más. Compártela, por favor. Dale like, suscríbete al canal y te conviertes tú en un canal de bendición. Dios te bendiga.